Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando muy pero muy bien y bienvenidos una vez más a este canal. En este video voy a comentar acerca de un artículo sobre filosofía y la educación. Eso no es sociología, déjate de locuras anómicas por favor. Dale Durkheim, que te quisiste pasar por pedagogo y nadie te dijo nada. En fin, el artículo que voy a mencionar me parece interesante, tanto para filosofía de la educación como para sociología de la educación. Y es un tema súper actual, más en el contexto pandémico viral ampliamente conocido. Así que sin más demoras, comencemos. El texto, La problemática del sujeto y los desafíos para la teoría de la educación, escrito por Jorge Luis Acanda González, aborda las relaciones entre los sujetos y la educación, a través de un recorrido histórico que va desde la Ilustración hasta la posmodernidad. No me digas que hay algo después de la posmodernidad. Para algunos autores sí, pero eso es tema para otro video. Acanda comienza el artículo señalando la diferencia conceptual entre enseñanza y educación, sosteniendo que la educación no se trata únicamente del aprendizaje de contenidos, sino también el análisis del conjunto de todas las estructuras e instituciones que condicionan la formación de la subjetividad de las personas, sus procesos de socialización e individuación y el desarrollo de sus potencialidades y capacidades. Según esta acepción, el objetivo de la educación sería el de contribuir a la formación de seres humanos en valores que cada sociedad evalúa como positivos. O sea, en líneas muy generales, esto remite al concepto de Durkheim de educación, en el sentido de que hay una noción de individuo como alguien que nace siendo asocial, y es a través de la educación que adquiere las herramientas necesarias para cumplir roles en la sociedad y ser ciudadanos. Hasta que al fin me tomas en cuenta. Siempre lo hice. Si hay 4 videos de la sociología de tuyos. ¿Cuándo vas a hablar de mi libro El suicidio? Cuando encuentre la forma de hablar del tema sin que YouTube coloque el icono amarillo. Como estaba diciendo, esta consideración de la educación como formación en valores es propia de la Ilustración, ya que Acanda especifica más adelante que detrás de esta noción de educación hay una concepción de individuo como ser autónomo, racional y autocreador, adaptándose al entorno. Actividad, racionalidad y autocreación son 3 principios básicos sin los cuales sería imposible fundamentar una teoría de la educación. Los mismos que se han intentado expresar en forma sistematizada por la filosofía con la categoría de sujeto desde hace más de 300 años. La problemática del sujeto, por lo tanto, resulta ser un punto de confluencia entre la teoría de la educación y el pensamiento filosófico. Esta confluencia encontró clara expresión en la Ilustración, que se pensó a sí misma como un movimiento filosófico encaminado al perfeccionamiento del individuo y la sociedad. La definición presentada por Kant es bien clara al respecto. Ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su propia inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse de sí mismo, de ella sin la tutela de otro. Sapere aude, ten el valor de servirte de tu propio conocimiento. Este es, pues, el tema de la Ilustración. El sujeto, según lo que acabamos de mencionar, se contempló a nivel filosófico y en teoría de la educación. Sin embargo, Acanda destaca que en los últimos años la categoría de sujeto se incluyó en el ámbito político. ¿Les suena la frase "lo personal es político"? Específicamente en el discurso político de izquierda. Disclaimer, lo dice el autor, no lo digo yo. Pero es evidente que en varias facultades de humanidades y de ciencias sociales hay un marcado sesgo ideológico, pero eso
ya es entrar en el pantano de lo políticamente incorrecto. El sesgo está, después lo que hace uno con él ya es otra cosa. Pero el sujeto no es solo bien común a la filosofía y la teoría de la educación. En los últimos años, el recurso al sujeto forma parte sustancial, no solo del universo conceptual de ciencias sociales como la psicología y la ética, sino también de la teoría política y del discurso político de izquierda. Desde este se invoca la necesidad de que las masas populares se conviertan en sujetos políticos y sociales, de contribuir a la estructuración de estos sujetos, etc. Curiosamente, sin embargo, ahora que el término sujeto, que fue creado por la filosofía, goza una aceptación y utilización que la trasciende a ella e incluso al campo del pensamiento teórico, existe otra vertiente de la producción filosófica contemporánea que lo rechaza, acumulando sobre él todo tipo de acusaciones. Las así llamadas teorías de la posmodernidad impugnan la categoría de sujeto, identificando este instrumento conceptual con el pensamiento totalitario y con prácticas políticas represivas y uniformizadoras. ¿Por qué este ataque de la filosofía? O, por mejor decir, desde una cierta filosofía al sujeto, y qué consecuencias tiene para esa pretensión a la madurez tan cara a la teoría crítica y a la teoría de la educación? Podemos decir al respecto que desde el punto de vista filosófico hay dos posturas opuestas sobre el término sujeto. Por un lado está la ilustración y la teoría crítica, que toman a los sujetos como parte de una sociedad, aunque con distinto matiz, porque en la ilustración el sujeto es visto como alguien que debe ser socializado y adaptarse a la sociedad, y en la teoría crítica se habla de sujetos activos capaces de transformar la realidad. Y por el otro lado está el posmodernismo y la posmodernidad, donde dentro de la falta de relatos universalistas se cuestiona la modernidad y el sujeto. La problemática del sujeto en la teoría crítica. Akanda señala que el concepto de sujeto es producto de la filosofía moderna en rechazo a la ideología feudal clerical que veía a las personas como pasivas y subordinadas al orden divino. Con el término sujeto se quiso expresar la capacidad activa y transformadora del ser humano, el carácter racional de su actividad y su pensamiento. Más que hablar de la categoría de sujeto, debemos referirnos a la problemática del sujeto, pues en este concepto se anudan e interrelacionan un conjunto de temas fundamentales del filosofar moderno, tales como la cuestión de la razón y la racionalidad, de la actividad y la práctica, de la totalidad y de la enajenación. Esto es fundamental, porque no solo la racionalidad y el riesgo constante de despersonalización, anomia, enajenación, es una preocupación en común de los sociólogos clásicos. De hecho, hablé de esto en mi video Lo que la posmodernidad se llevó, parte 1, del que voy a colocar un breve fragmento a continuación. En general, cuando hablamos del comienzo de la posmodernidad, la ubicamos en la segunda mitad del siglo XX, y el uso del término se generalizó a partir de los años 80 y 90, con autores tales como Lipovetsky y Lyotard, entre otros. Sin embargo, desde el punto de vista sociológico, buena parte de lo que se plantea en la actualidad ya era de interés en la sociología clásica. Augusto Comte, el primero que utilizó el término sociología, se refería a esta como una ciencia positiva que a partir de la explicación de la sociedad, observando cuáles son las leyes que rigen su funcionamiento, era posible mejorar la misma. La idea de orden y progreso, propia de la Ilustración, marcó un hito en la modernidad, marcando el pasaje a la era contemporánea, que técnicamente hablando es lo que le sigue a la era moderna. Sin embargo,
nadie ubica a la posmodernidad en ese momento, sino por una serie de grandes hechos ocurridos en el siglo XX que provocaron una ruptura paradigmática en la idea de orden y progreso, tales como las guerras mundiales, la Guerra Fría, el Mayo francés, entre otros. En principio, la noción de sujeto no contemplaba la contextualización histórica y social. Se hacía énfasis en la concepción de Descartes, en la que el sujeto es visto como un ente autocentrado, omnipotente y totalmente racional. Más adelante, Hegel reformula esta idea e incorpora el contexto histórico como un factor condicionante del actuar de los sujetos y que cambia según la evolución de la sociedad. A diferencia de Kant, que entendía las estructuras que condicionaban la actividad racional del hombre como estructuras a priori existentes desde siempre en la razón humana, Hegel las interpretó como estructuras históricas que cambiaban con la evolución de la sociedad. Estas estructuras históricas condicionaban no solo la actividad cognitiva, sino toda la forma de subjetividad social. El programa filosófico hegeliano constituyó un parteaguas en la historia del pensamiento teórico. La filosofía crítica debía estudiar la totalidad de los modos de objetivación de los individuos para poder aprehender las determinaciones esenciales de sus formas de subjetivación. Toda la historia posterior de la filosofía ha sido un debate en torno a la pertinencia o no de este programa y de sus vías de realización. Hablando en criollo y comentando esta última cita, Descartes y Kant consideraban que la racionalidad era un rasgo inmanente del ser humano, y Hegel argumentaba que la subjetividad era producto del contexto histórico. Marx retoma a Hegel e incluye el materialismo histórico para complementar la idea del sujeto, destacando según Acanda que con Marx se pasó a hablar de el sujeto en mayúscula a los sujetos en minúscula, detalle que parece insignificante, pero que permite pensar a los sujetos como creadores de relaciones sociales. Si quieren una parte 2 comentando el resto del artículo, ya saben lo que tienen que hacer. Denle like a este video y suscríbanse a este canal para ver más de mis videos. También recuerden seguirme en las redes sociales, los links estarán abajo en la descripción. Y sin mucho más que agregar por ahora, me despido por acá y nos vemos en el próximo video. Que pasen muy bien.